En este canal hemos investigado algunas historietas de las cuales existe muy poco material en la red, entre ellas Art de Vietnam o La Bestia Roja. La historieta de la que vamos a hablar hoy se puede encontrar en diversas páginas para descargar o para leer en línea. Sin embargo, el material escrito sobre ella es increíblemente escaso, tal vez por tratar temas cercanos al terror y al espanto, temas de los cuales no es bueno hablar de noche. Uy, qué bueno que ya apareció. Aparentemente. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos a tradiciones y leyendas de la colonia. Ay, no, necesitamos unos efectos especiales más elaborados. Fuiste tú, ¿verdad? La serie recreaba leyendas de espantos y aparecidos en el México colonial, con un tratamiento bastante tremendista y sanguinolento, y gracias a esto lograba extraer siempre algún tipo de moraleja. De algún modo, la serie mexicaniza de manera afortunada cómics norteamericanos del tipo creepy y establece y consolida lo que sería la versión latina del género gore. Tradiciones y leyendas de la colonia fue una revista de historietas lanzada el 28 de junio de 1963 por Editorial Gutenberg y continuada luego por Ediciones Latinoamericanas. Con su tremendo éxito, supuso el resurgir del cómic de terror en México, dando pie a otras publicaciones del mismo tema como El Caballo del Diablo de 1969, El Jinete de la Muerte de 1974 o El Carruaje Divino. La historieta tuvo tal éxito que se imprimiría hasta el 4 de enero de 1986. Al igual que en Memín Pinguín, Lágrimas, Risas y Amor, Calimán y muchos otros cómics mexicanos, Tradiciones y Leyendas de la Colonia estaba impresa en estilo medio tono y color sepia, aunque a veces se utilizaba tinta negra. Se inspiraba en el libro Las calles de México de 1921, escrito por Luis González Obregón, pero su estilo y estructura eran los de los relatos de tradición oral. En principio, la serie recreó las historias que recopiló González Obregón en su libro. Con el tiempo, abarcaría leyendas latinoamericanas, cruzando las fronteras de México. Cada número y cada caso era presentado por un experto en temas de historia y de lo sobrenatural, cuyos rasgos eran sospechosamente similares a los del actor Boris Karloff. Tradiciones y Leyendas de la Colonia se sostuvo en el mercado por más de 20 años y estuvo constituida por cerca de 1500 números, los cuales fueron reimpresos en diferentes épocas y bajo distintos formatos. Existió una revista de historias individuales que se publicaba de manera semanal, una revista quincenal que incluía 2 historias y ambas mantenían portadas diferentes. En los años 80 comenzó su declive, síntoma general que aquejó a todas las publicaciones de historietas latinoamericanas. A pesar de ello, tuvo una época final en Editora 5, con un formato pequeño que no le hacía justicia a su importancia histórica. Y después vino la muerte, sin que ningún fantasma, espectro, bruja o espanto pudiera venir a rescatarla. Teniendo en cuenta que se publicaron unos 1500 números, sería imposible hablar de cada uno de ellos, pero reseñaremos los que más nos gustaron. La colección inició con una de las leyendas más extendidas por toda Latinoamérica, La Llorona, que cuenta la historia de una mujer que llora por sus hijos muertos y que se aparece en las noches en búsqueda de ellos y de posibles víctimas en su camino. Esta leyenda es muy conocida en México y ha sido adaptada a distintas obras de teatro, películas e incluso canciones. En el tomo titulado Dios mío, confesé a una muerta, se nos cuenta la historia de una noche en la que un sacerdote es atrapado en un viaje temporal para confesar a una mujer que ya murió hace muchos años, víctima de su marido una vez terminada la confesión y cuyos restos son descubiertos años después. En La mujer errada por pecadora, vemos la historia de una pareja prohibida entre un sacerdote y una mujer. La pareja recibe un castigo sobrenatural una noche en que la mujer es transformada en mula
y llevada por 4 misteriosos criados a ser herrada. Al día siguiente amanece en su cuerpo de mujer, pero con las herraduras clavadas en manos y pies y muerta por la tortura recibida. En Los Santos Arrodillados vemos cómo una silueta se dirige al templo de Santa Catarina. Era el padre Denia, quien entró al templo a rezar. Don Fernando de Rojas, alcaide de la cárcel, fue informado de la fuga de un criminal y del cura que había ido a Santa Catarina a esa hora. El alcaide ordena vigilar al padre Denia. Las visitas nocturnas del padre fueron cada vez más frecuentes. Algunos decían que el buen hombre practicaba ritos espantosos y otros que se flagelaba ante el altar mayor. Los hombres planearon esconderse en el templo para desentrañar el misterio. Cuando estuvieron solos, las puertas de la iglesia crujieron, se abrió la sacristía y el padre Denia se arrodilló frente al altar mayor, prendió velas a la Virgen y al Cristo en la cruz y rezó el Padre Nuestro. Los 2 hombres contemplaron a los santos inmóviles en sus altares y su sangre se heló cuando escucharon a un coro de millares de voces que respondían a la plegaria del sacerdote. Alterados por el terror, descubrieron que eran las ánimas del purgatorio. Entonces, los ángeles, santos y vírgenes bajaron de sus altares y se arrodillaron para unirse al padre Denia en sus oraciones por las almas del purgatorio. De las bocas de los santos de madera emanaban rezos con ritos de piedad y de dolor. Las voces desgarradoras brindaban un espectáculo escalofriante. Don Félix, espantado, cayó desmayado, y pronto el otro hombre también. Las voces que resonaban en la iglesia cesaron al escuchar el grito de dolor, y allí descubrieron a los 2 hombres desmayados. El cura trató de reanimarlos, pero fue en vano. Estaban petrificados por la increíble visión del rosario de las almas. Pasaron varios días desde ese acontecimiento. El regidor enfermó y fue presa de la locura, hasta que la muerte terminó con todas sus alucinaciones. Se cuenta que el padre Denia continuó oficiando misa por muchos años allí en Santa Catarina y que seguía yendo por las noches a rezar. El Callejón del Manco es un tomo maravilloso escrito en verso. Nos cuenta la historia del mujeriego capitán Diego Ginés, que se enamora de la casquisuelta Inés, a quien, como caballero y sin saber sus malos pasos, le promete su mano. Cuando se entera de su recorrido y, no pudiendo romper la promesa, llega el día del matrimonio y le entrega a Inés la mano que se ha cortado, cumpliendo así su promesa, pero librándose del sagrado compromiso. La mulata de Córdoba nos cuenta la historia de una mujer, apodada como el título del tomo, quien, como bruja, vende favores a cambio del alma inmortal. Perseguida y atrapada por la Santa Inquisición, el nombre es irónico, ¿no? La mulata se dispone a ser quemada cuando, con la ayuda de un guardia enamorado y haciendo uso de la magia, hace un espectacular escape de prisión. Si has llegado hasta aquí eres muy valiente. Si te ha gustado, regálanos un like. Te toma menos de 2 segundos, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Si todavía quieres apoyarnos más, comparte este macabro contenido con personas que creas que lo pueden disfrutar. En el Callejón del Muerto descubrimos un lugar donde se aparecía y penaba el fantasma de don Tristán Alzucer, un generoso y amable comerciante que había cometido un pecado atroz y cuyo hijo debió descubrir y reparar para que el fantasma pudiera descansar en paz. En el Puente del Clérigo vemos la historia del villano Duarte Sarraza, el cual, tras dar muerte a un buen sacerdote anciano por impedirle cortejar a su sobrina, se ve perseguido por el fantasma del cura. El mismo espectro le pone cita en el sitio de su asesinato y ahí termina con su vida, dejando ambos cadáveres aferrados para aclarar los homicidios. En El fantasma del convento de la Concepción nos cuentan la historia de una bella mujer llamada María de Alvarado,
Graciosa, bella y religiosa, tenía 19 años y era hija del conquistador Gil de Alvarado y de Leonor Benavides. Acosada por muchos hombres y fieramente celada por sus dos hermanos, mantenía en secreto amores con un mestizo de apellido Arrutia. Al ser descubierta, es encerrada en un convento y en su desespero hace un pacto con el diablo para estar con su amado durante la eternidad. En la calle de la Joya, otra genial historia escrita en verso, nos cuentan la desventura de una mujer fiel asesinada por un marido celoso y el destino de este último y del sujeto que provocó los celos. Todo esto dejando como evidencia una joya de regalo clavada en una puerta en esa calle. El monje empedrado nos cuenta cómo los frailes mercedarios de Nuestra Señora de la Merced, que llegaban a cometer cualquier tipo de grave delito, eran enterrados vivos. Esta historia nos narra que uno de ellos, debiendo hacer un retrato de Santa Lucía, se obsesionó con la monja que le servía de modelo y abusó de ella antes de hacerle la matazón. Dicen que su espectro aún camina hacia el muro donde fue empedrado, señalando el lugar donde descansa su cuerpo. El Cristo del Rebozo nos narra el destino de una mujer rica, orgullosa y cruel, que causa mucho daño y sufrimiento. Al caer en desgracia, dedica su vida a la oración en un convento, con tal devoción que al final un mendigo, muriendo de frío, recibe su hábito y ella muere por hipotermia. Al amanecer, ese hábito es hallado sobre los hombros de un Cristo custodiado bajo llave. En El origen de los nahuales encontramos, con base en relatos de un conde italiano llegado a la Nueva España y su estirpe, la pista que relaciona a los hombres lobo con sus similares en México y tal vez al paciente cero de este padecimiento en nuestras tierras. Eso si no contamos a los nativos americanos de Crepúsculo. Otra vez con Crepúsculo, pero ¿qué tienes contra ellos? Nada, me intriga mucho cómo un adolescente decide entre la necrofilia y la zoofilia. Sin comentarios. Las Esmeraldas Malditas de Hernán Cortés nos cuenta el origen y final de estas gemas y cómo trajeron fortuna y desgracia a todos aquellos que las tuvieron en su poder y decidieron desprenderse de ellas en algún momento. Aún nos deja el misterio de su paradero el día de hoy. Revise. ¿En su familia no hay unas esmeraldas de misterioso origen? En la mía no. Ni esmeralda, ni títulos, ni tierras. El aliado de la muerte nos cuenta la historia de don Serapión Garcés Pimentel de la Mata y doña Escotofina Zaragoza. ¿No será familia? Ahí tienen nombres para sus hijos por si les interesa. ¿Cómo fue? Don Serapión Garcés Pimentel de la Mata y doña Escotofina Zaragoza. Estos recurrieron a la magia para que su hijo naciera a salvo de los malos espíritus. La propia muerte se apersonó de doña Escotofina, pero solo podía ser vista por la sirvienta de ella debido a esa capacidad que no todos poseen de ver lo paranormal. El niño nació, pero la madre murió, por lo que se tapió su habitación y al poco tiempo el padre también murió. Pero es que con esos nombres cualquiera da miedo. Con esos nombres, ¿para qué vivir? Los abuelos del niño lo bautizaron y le pusieron Rafael, porque ponerle Serapión ni de fundas. La muerte siempre rondó su vida, pero nunca lo alcanzó. Murieron su nana, su abuelo, amigos, compañeros de estudio, el perro, el vecino, las novias, las exnovias. ¿El gato? También, 7 veces. Se dedicó a la medicina y para ello buscó como aliado a la muerte. Por ese motivo tuvo que aceptar una serie de condiciones. Desde ese día, cada enfermo que caía en sus manos moría inexorablemente, por lo que fue adquiriendo una pésima fama como galeno. Apenas para cuando alguien quiera que alguien se muera, se lo llevo. Más o menos. En cierta ocasión, uno de sus maestros cayó gravemente enfermo. El joven intercede por él, pero la muerte le reclama a cambio su vida. Rafael paga de buen grado ese precio porque por primera vez puede ejercer su profesión. Desde entonces,
Rafael y la muerte sembraron el terror en el pueblo durante siglos, pero son pocos los que tienen la capacidad de verlos llegar. El tesoro de la Candelaria nos narra cómo un alma en pena se aparecía a Fray Cipriano para que le ayudara a desenterrar su tesoro. La mitad sería entregada al clero para que se realizaran las misas que permitieran a esa alma descansar en paz. Sin embargo, el fraile muere sin desenterrar el tesoro, por lo que el alma en pena recurre a un indio cazador de patos. Cuando lo encuentra, en lugar de compartirlo empieza a gastar en vino y fiestas, pero termina muerto. Se ignora si alguien encontró el tesoro o si sigue oculto en algún lugar. Charlotte, protégeme. El Callejón del Suspiro nos cuenta la historia del alma en pena de doña Anunciación Avelar, que durante 150 años apareció en el callejón que hoy lleva el nombre de 5 de Mayo. Esperaba a un caballero, don Alonso García de Quevedo, con quien deseaba casarse y no pudo hacerlo antes de morir. Ella, ya muerta, y su novio recurren a un sacerdote y una vez consumado el frutidelicioso del matrimonio, don Alonso es encontrado muerto, pero feliz. Una noche en el cementerio cuenta la historia de Pedro Santibáñez, un saqueador de tumbas que roba al cadáver de una bruja el amuleto con el cual ésta podría volver a la vida tras ser condenada a la hoguera. Santibáñez aparece muerto y pronto ambos espectros vagan por el camposanto. La amada infiel nos cuenta la historia de Beatriz Montoya, una mujer casada con Ferrán Gómez, médico de cabecera del anciano y achacoso virrey. Beatriz, aunque admiraba a su marido, no lo amaba. Por este motivo, lo engañaba con un antiguo amor, don Juan de Navarra de los Tercios del Rey. En una ocasión es sorprendida por su marido, quien obliga al amante a pagar una moneda de oro por los servicios de su mujer. Hace uso de esta moneda que está perforada en el centro para atormentar y humillar a su esposa por el resto de su desgraciada vida. Beatriz se suicida de la manera más atroz, a fin de terminar su sufrimiento. Su espectro atemorizó a los habitantes de la mansión ubicada en el número 24 de la calle de la Machincuepa, que tuvo que ser exorcizada varias veces. La alcoba de doña Beatriz permanece cerrada a cal y canto. En La deuda del diablo, la avaricia, el oro y el blodia forman un espeluznante triángulo. Esta leyenda colonial refiere a don Bernardo de Molina, quien buscando conseguir un recibo que avale un pago que hizo a don Rodrigo Hurtado de Alanís, un viejo avaro y cruel que le alquila sus dominios, invoca a Lucifer para que lo consiga por él. Esto, por supuesto, tiene un macabro costo. Historias de brujas y aparecidos, pactos con el blodia y transacciones de benpermuta con el ñarrau pelú, apariciones del cura sin cabeza y de la monja sin pies, del hombre perro que en las noches de luna llena tiene 6 novias, y de la mano lampiña, prima hermana de la mano peluda, recibos de energía eléctrica con fecha de corte, deudas de tarjeta de crédito, mejores amigos que te quitan la novia, y muchos otros son espantos tan aterradores como los que se dan cita en esta colección de tradiciones y leyendas de la colonia. ¿Qué es el ¿qué es el ñarrudo peludo? El ñarrau peludo. Yo creo que debe dar miedo encontrarse al ñarrau peludo. ¿Qué es eso? No sé, pero creo que hasta Chuck Norris le temería. Si este puñado de historias resumidas te han llamado la atención, nuestra descarga habitual tiene más de 340 títulos y los enlaces de lectura en línea más de 500. La sensación de temor ligero que suele dejar la lectura de algunos de estos tomos es un gusto adquirido. Algunos lo disfrutamos, otros no. Si quieren compartir este oscuro placer y descender a las macabras historias de nuestras tradiciones y leyendas coloniales, les dejaremos un enlace espeluznante en la descripción de este video. Entren a su propio riesgo. Que tengan buenas noches y que despierten bien
Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Tú hueles raro. ¿Te hiciste ahí? Te veo muy asustado. A la lavadora ya mismo. Pero lo llevas tú. Producción, traigan guantes.